Hola, soy Geo. Ya era hora de hacer un nuevo episodio. Habrás notado que ya he dedicado varios videos a varios gángsteres, estafadores y traficantes de drogas. Y de hecho pensé que me gustaría investigar estas historias. Tratar de entender qué motivó a estas personas, qué ingeniosos planes se les ocurrieron para eludir la ley. He aquí los mayores robos de los delincuentes más conocidos, el delito y el castigo. Y empezamos de repente, en Australia del siglo XIX, con uno de los criminales más populares de la historia, un simple muchacho llamado Ned Kelly. Algunos lo ven como un noble Robin Hood, otros lo ven como un despiadado asesino de policías. Otros piensan en él como un tipo malo que podía llevar a cabo planes increíblemente atrevidos. Un momento. Te agradecería que te suscribieras al canal ahora mismo y que le dieras like a este video. Gracias. Ahora sigamos con el video. La historia de Ned Kelly es la historia de toda Australia bajo el dominio inglés. La metrópolis está gobernada por caballeros del coro. En Estados Unidos, la era del salvaje oeste hace furor. Y en Australia, los dos mundos chocaron. Formalmente, el dominio colonial se mantuvo, con toda la clase de lores y sirs ingleses ocupando los más altos cargos. Pero los habitantes ordinarios eran simples pastores, estrechamente relacionados con los bajos fondos y profundamente resentidos con Londres. El hecho es que Australia fue durante muchos años un lugar de exilio para los criminales ingleses. La mayoría son ladrones de poca monta. Más de 160,000 personas fueron exiliadas durante 70 años, incluyendo al padre de nuestro héroe de hoy. Fue detenido por robar 2 cerdos y enviado a cumplir condena muy lejos. Tras su liberación se quedó en Australia, consiguió un trabajo en una granja y se casó. Y 4 años después nació el pequeño Edward, una futura leyenda australiana. La familia vivió relativamente bien durante mucho tiempo y la pareja tuvo varios hijos más. El padre se las arregló para comprar su propia pequeña parcela de tierra. El pequeño Ned incluso se hizo un nombre en su pueblo cuando, a los 10 años, salvó a un niño que se ahogaba. Pero entonces, la vida dio otro giro para peor. Como muchos australianos eran convictos o provenían de familias de convictos, recibían una atención policial especial. Cualquier mala conducta podría llevarte a la cárcel. Eso es lo que le pasó a Kelly. Debido a la confusión con la legislación local, las disputas entre agricultores eran habituales. Cada uno acusó al otro de apoderarse ilegalmente de tierras o ganado. Finalmente, el padre de Kelly fue detenido por la supuesta posesión ilegal de un toro y enviado a prisión durante 6 meses. Aunque el mayor de los Kelly estaba lleno de energía, salió convertido en un hombre roto, empezó a beber en exceso y pronto murió, dejando atrás una esposa y 7 hijos. Ahora Ned era el hombre de la familia. Tenía 12 años en ese momento. 2 años más tarde conoció a Harry Power, que sustituiría a su padre y definiría en muchos sentidos el resto de su vida. Harry Power era un bushranger. Era el nombre que recibían los forajidos australianos que vivían en el monte, una espesura impenetrable de matorrales y árboles achaparrados. Los bosquímanos eran principalmente ladrones de ganado, pero a menudo fueron presa de los buscadores de oro, los aborígenes y, en casos especiales, incluso de pequeños asentamientos. Harry Power fue uno de los más famosos bushrangers. La recompensa por su cabeza era de 500 libras. Eso es un dinero muy respetable en esos días. Power tenía más de 50 años cuando conoció al chico Kelly y, por así decirlo, lo tomó bajo su ala. Empezó a enseñarle todo lo que sabía, pero el primer intento del joven asaltante a robar el ganado del granjero John Rower acabó en fracaso. Al ver que los bandidos se acercaban, Rower sacó su rifle y disparó una vez en su dirección. Los desventurados ladrones huyeron entonces hacia el monte. Pero eso no impidió que Ned se llamara a sí mismo con orgullo un bushranger y por primera vez pasó bajo el radar de la policía. Fue acusado de robo por un comerciante chino ambulante, Fook. Ned Kelly fue detenido, pero en el tribunal contó una historia diferente. Que en realidad no fue él quien golpeó y robó a Fook, sino que el propio Fook se abalanzó sobre él por intentar defender el honor de su hermana. Esta historia fue corroborada por los amigos de Kelly y, como no había más testigos, lo dejaron ir. Y Ned continuó tranquilamente su robo con su camarada mayor, Power. En 1870 fue detenido de nuevo por 3 cargos de robo, pero el caso se desmoronó de nuevo en los tribunales porque ninguno de los testigos pudo identificarlo con seguridad. Los historiadores están divididos sobre este episodio. Algunos piensan que Kelly fue arrestado sin ninguna razón. Otros piensan que la familia de Kelly simplemente intimidó a los testigos.
por lo que se negaron a declarar. De todos modos, Ned estaba libre de nuevo, excepto que no podía volver a la vida de las pandillas. Pronto Harry Power fue capturado en su escondite secreto en los arbustos, y se corrió la voz entre los lugareños que era el joven Kelly quien había delatado a su jefe, y eso, como se puede adivinar, estaba fuera de lugar. Se negaron a saludarle, le insultaron y en general le mostraron su desprecio. Kelly incluso escribió una carta al sargento local para convencer a los demás de que no tenía nada que ver con la detención de Power, y eso, por cierto, era cierto. Luego resultó que el Bushranger había sido delatado por el tío de Kelly. No le gustaba que el gángster fuera una mala influencia para Ned y sus hermanos, y la recompensa de 500 libras por la cabeza de Power tampoco era mucho pedir. Harry Power, por cierto, cumplirá 15 años, se convertirá en un trabajador de museo respetuoso con la ley después de la cárcel y se ahogará mientras pesca a la edad de 72 años. Rara vez un Bushranger ha logrado vivir hasta esa edad, ni tampoco Ned Kelly. Recibió su primera sentencia real casi inmediatamente después de la detención de Power. Ned, de 15 años, pasó 3 meses de trabajos forzados por golpear al carnicero e insultar a su mujer. El siguiente plazo era mucho más serio, 3 años. Sin embargo, hubo una historia tonta en la que Kelly no tuvo exactamente la culpa. Un criador de caballos llamado Wild Rides llegó a su granja para pasar la noche. Había traído un caballo que iba a llevar al siguiente pueblo para dárselo al dueño, pero durante la noche el caballo escapó. Kelly ofreció entonces a Wright uno de sus caballos sin pensarlo 2 veces y le prometió que, si encontraba a su yegua, se quedaría con ella hasta que Wright regresara, y así lo hizo. El criador de caballos, satisfecho, se fue con su caballo y fue encontrado un par de días después, pero cuando un alegre Kelly lo devolvía, fue detenido por un policía. Sospechaba que el caballo era robado y le pidió a Ned que lo acompañara a la estación. Se produjo una pelea durante la cual el policía estuvo a punto de disparar a Ned, pero su revólver se disparó 3 veces seguidas. Acabaron dándose una gran paliza, pero Kelly acabó entre rejas. Gritó que era una barbaridad, que el caballo era de su amigo. Pregúntale a él mismo, pero no era tan sencillo. De hecho, la yegua fue robada. Solo que no fue Kelly quien lo robó, fue Wright antes de llegar a la granja. Y aunque Kelly no lo sabía, ambos fueron a la cárcel. Liberado a los 20 años, Kelly era un delantero sano, y lo primero que hizo fue vengarse de Wright por haberle tendido una trampa, pero no para meterle una bala en la frente o un puñetazo en la cabeza en un callejón oscuro, sino en público y honestamente. Tenían un combate de boxeo que se anunciaba por toda la ciudad, y durante 20 asaltos se golpearon con los puños desnudos. Al final, Kelly ganó, y un maltrecho Wright quedó tan impresionado por el evento que desde entonces es uno de los más fervientes partidarios de Kelly. Defenderá activamente a Kelly cuando haya formado su famosa banda. Por cierto, no te lo he dicho, pero después de la cárcel, Ned no creyó que pudiera volver a la vida honesta de un simple granjero y se unió a sus hermanos en el negocio del robo de ganado, profesionalmente ahora. Pero fue detenido de nuevo, no por ningún delito real, sino por montar a caballo borracho en el lugar equivocado. No tenía intención de entregarse sin luchar, así que se metió en una pelea con 2 policías, Fitzpatrick y Lonigan. No he dicho sus nombres por nada, ambos van a jugar un papel importante en la vida de Kelly. De todos modos, Fitzpatrick arrancó la suela del zapato de Kelly durante el forcejeo y Lonigan consiguió quitarle los pantalones y lo agarró por las pelotas para calmarlo. No solo fue doloroso, sino humillante. En el juicio, Kelly se quejó de la brutalidad policial, lo que no le impidió describir con detalle cómo y dónde le habían golpeado los agentes. También recordó su ego desinhibido en forma de pelotas cerradas con el puño. Se dirigió a Lonigan y le dijo: «Nunca he disparado a un hombre antes, pero si alguna vez lo hago, tú serás el primero que mate». Al final, Kelly recibió una pequeña multa y quedó en libertad bajo su propia responsabilidad, y entonces empezó la diversión. De hecho, Ned Kelly se metió en la actividad criminal desesperada por accidente. Era feliz con la vida de un vulgar ladrón, que vivía sobre todo como un campesino cualquiera. Sí, lo arrestaron de vez en cuando. Sí, sus 2 hermanos menores también habían conseguido estar entre rejas, al igual que muchos de sus amigos, generalmente por peleas o robo de ganado. Pero nada de eso fue suficiente para convertirlo en una leyenda australiana. Entonces, ¿cómo sucedió? Su vida cambió radicalmente el 15 de abril de 1878, debido a un evento bastante ordinario. El caballo del granjero desapareció. Nuestro amigo, el alguacil Fitzpatrick, sospechaba, por su vieja memoria, que Kelly tenía algo que ver.
Conocía bien a la familia y era uno de los que había detenido no solo a Ned, sino también a sus hermanos. Esta vez sospechó que Dan Kelly, el más joven de la familia, estaba robando y fue a detenerlo. Hay opiniones diametralmente opuestas sobre lo que ocurrió después. Unas horas más tarde, Fitzpatrick llegó a la comisaría con la mano ensangrentada y les dijo que toda la familia Kelly había intentado matarlo. Llegó a la granja, vio a Dan allí y le invitó amablemente a venir. Dan aceptó, pero pidió permiso para almorzar primero. El policía lo permitió noblemente y esperó. Pero de repente Ned Kelly irrumpió en la casa, agitando un revólver y disparó a Fitzpatrick en el brazo. El resto de la familia también sacó sus armas y la madre golpeó al policía en la cabeza con una pala. Entonces Ned le cortó la mano para que no pudiera ser utilizada como prueba y le dijo al policía que se fuera y que no se lo contara a nadie. Pero la versión de las Kellys era muy diferente. El agente Fitzpatrick dijeron que había llegado a su casa borracho como una cuba y exigió ver a Dan y Ned. Y cuando se le preguntó con qué derecho, sacó una pistola y empezó a amenazar a su madre. El hermano mayor no estaba en casa, así que Dan fingió mirar por la ventana y cuando el policía se distrajo, se abalanzó sobre él e intentó quitarle la pistola. Fitzpatrick terminó golpeando su mano en la puerta y escapando. Ahora no podemos decir cómo se desarrollaron realmente las cosas, pero la policía acabó deteniendo a la madre de Kelly, al marido de su hermana y por alguna razón a un vecino. Ned y Dan no estaban en la casa en el momento de la detención. Los tres fueron condenados a penas de prisión reales. Los hombres recibieron 6 años cada uno y la madre 3. A pesar de que durante el juicio el médico confirmó que el policía había estado ebrio y no se pudo demostrar que la herida en su brazo había sido causada por una bala. Incluso los detractores de los Kelly pensaron que el veredicto era injusto. Los hermanos se dieron cuenta de que difícilmente podrían convencer a la policía de su inocencia. Así que abandonaron su casa y huyeron al monte. Allí comenzaron a producir whisky y a extraer oro en una pequeña mina abandonada, con la esperanza de ganar un buen abogado. Luego se les unieron unos viejos amigos, Joe Brin y Steve Hart. Esta es la composición completa de la futura banda de Kelly, los 4 hombres en total. Aaron Sherritt también quiso unirse a ellos, pero fue disuadido de hacerlo. En primer lugar, Sherritt estaba casado y en segundo lugar, había sido más útil como informante para la banda de la ciudad. Probablemente fue por el que los recién descubiertos gánsteres se enteraron de que la policía planeaba enviar un grupo de búsqueda para atrapar a los fugitivos. Los 4 agentes, dirigidos por el sargento Kennedy, se detuvieron para pasar la noche cerca de una excavación abandonada. El sargento y unos policías salieron a explorar, mientras que los otros 2 se quedaron vigilando el campamento, entre ellos el agente Lonigan, el mismo que una vez había agarrado a Kelly por las pelotas. Al día siguiente, el tal Lonigan bajó al arroyo y vio allí a los loros. ¿Qué no es la cena?, decidió y sin pensarlo disparó a un par, excepto que no pensó que el sonido de los disparos revelaría su ubicación a Kelly. Así que, mientras los policías estaban sentados alrededor del fuego disfrutando de su comida, 4 bushrangers salieron de los arbustos y les apuntaron con sus armas. Uno de los agentes se rindió de inmediato, y Lonigan trató de saltar y sacar su revólver, pero recibió inmediatamente un disparo en el ojo. Así que las palabras proféticas de Kelly se hicieron realidad. El agente Lonigan fue de hecho el primer hombre que mató. Entonces los bandidos registraron al segundo policía como si no hubiera pasado nada y Kelly incluso le reprendió. ¿Cómo puede ser tan poco profesional tratar de atraparlo? Era obvio que Ned sabía de antemano que estaba siendo cazado, y el número de hombres e incluso la descripción de sus caballos, así que le preguntó al prisionero dónde estaban los demás. Los delató a todos y les rogó que no lo mataran. Kelly se sorprendió un poco y dijo, ¿por qué iba a matarte? Si fueras Fitzpatrick, te asaría en la hoguera. De todos modos, los bandidos se sentaron junto al alguacil hasta la noche y conversaron sobre la vida. Les aconsejaron que dimitieran del cuerpo de policía y les aseguraron que no matarían a ninguno de los 2 hombres. De hecho, cuando el sargento y su compañero regresaron, también se les ofreció entregarse. Se asustaron ante el repentino grito y trataron de agarrar sus armas. Uno se enredó en el estribo y se cayó del caballo. El otro simplemente levantó los brazos con demasiada fuerza. En la confusión que se produjo, ambos policías resultaron heridos de bala y el prisionero escapó. Podría decirse que este fue el comienzo de la historia de la banda de Kelly. Se anunció una recompensa de 500 libras por cada miembro de la banda que matara a los policías. También ilegalizó a los 4 bushrangers. Eso significa que cualquiera podría dispararles sin problemas con la policía. Pero los que, por el contrario, optan por ayudar a los delincuentes, son susceptibles de ser castigados.
y Kelly se dio cuenta de que no tenían nada que perder y la pandilla se lanzó al ruedo. Su primer robo de gran repercusión tuvo lugar a finales de 1878. Hizo famosos a los criminales no solo por su descaro, sino también por su comportamiento increíblemente caballeroso con las víctimas. Kelly y sus compañeros llegaron a la estación de tren a la primera hora de la tarde. Saludaron amablemente y les dijeron que estaban capturados. Y cuando le preguntaron quién era, Kelly respondió: "Soy Ned Kelly, hijo de Red Kelly. Y el mejor hombre nunca estuvo en dos patas". En definitiva, no había nada malo en su ego. Los bandidos encerraron a todos los rehenes en el almacén de la estación de tren. Nadie fue golpeado ni insultado. Al día siguiente cortaron los cables del telégrafo para cortar las comunicaciones del pueblo con la policía y se dirigieron al banco. Allí Kelly pidió amablemente al gerente que cobrara un cheque de 700 libras. Luego, con la misma educación, pero con una pistola en la mano, pidió abrir la caja fuerte y sacar lo que pudiera de ella. A continuación, bebió tranquilamente whisky con el banquero y los ladrones se dirigieron de nuevo a la estación. Allí todavía tuvieron tiempo para tomar el té. Les dijeron a los rehenes que se iban y que debían ser nobles y no salir de la estación durante 5 horas. La banda de Kelly llevaba casi 2 días en la ciudad. Robaron un enorme montón de dinero delante de las narices de los residentes y se alejó tranquilamente, y todo ello sin disparar un solo tiro. Cuando la policía se enteró, se puso furiosa. No se les ocurrió nada mejor que empezar a detener a todos los que sospechaban que simpatizaban con Kelly. Eran 23. Fueron capturados sin cargos y mantenidos en prisión durante 3 meses, pero esto no solo no sirvió para seguir la pista de la banda, sino que puso a casi toda la población local en contra de la policía. Mientras tanto, la banda preparaba una nueva y más atrevida incursión. Unos meses después, Kelly apareció en un pueblo llamado Geraldary. A medianoche, el 8 de febrero de 1879, rodearon la comisaría. Ned llamó con fuerza a la puerta y gritó que se necesitaba urgentemente su ayuda porque había estallado una pelea en el bar. 2 alguaciles salieron corriendo a la calle, que fueron inmediatamente atados y encerrados en su propia celda. Los propios bandidos se acostaron tranquilamente dentro de la comisaría. Por la mañana se pusieron los uniformes de la policía y se dedicaron tranquilamente a sus actividades junto a los desprevenidos residentes. Ned Kelly incluso fue a la capilla con la esposa de uno de los alguaciles y la ayudó a preparar el local para el servicio religioso. Luego se dirigieron a un hotel local cerca del banco. Le dijeron honestamente al dueño del hotel que eran la misma banda de Kelly y que querían robar el banco. Así que toman a todos en el hotel como rehenes, pero no será por mucho tiempo. Luego los 2 bandidos se dirigieron con la misma calma hacia la entrada trasera de un banco cercano. En su camino fueron recibidos por un contable que les exigió que pasaran por las puertas principales como simples visitantes, pero Kelly sacó su revólver y dijo que quería usar esta entrada después de todo. Dicen que desde entonces el contable tartamudeó durante el resto de su vida. Así que los asaltantes de nuevo, sin ninguna resistencia, se llevaron todo lo que querían del banco. Pero ahora la fama de Kelly como buscavidas no era suficiente. Ahora se veía a sí mismo como un defensor de los trabajadores oprimidos y un luchador contra la brutalidad policial que obligaba a la gente a vivir en la pobreza o a robar. Así que, antes de marcharse, los bandidos quemaron algunas libretas de ahorro con la esperanza de que así los habitantes del pueblo se libraran de las deudas. El plan no funcionó porque las copias de todos los documentos estaban en la oficina central de Sydney. Sin embargo, tras regresar al hotel, Kelly reunió a todos los presos en el vestíbulo y pronunció un encendido discurso en el que culpó a la policía de todo. Dijo que se había visto literalmente obligado a matar a los hombres que había enviado tras él, y la gente común no tenía nada que temer de él porque estaban de su lado. Luego entregó a uno de los rehenes una enorme carta en la que exponía su versión de los hechos y exigió que se hiciera pública. Pero no funcionó. El texto no se imprimió en su totalidad hasta 50 años después. En resumen, los delincuentes se despidieron de todos, tomaron una copa y desaparecieron en la niebla, sin olvidar cortar los cables del telégrafo y llevarse los caballos de la policía. Una vez más, no se disparó ni un solo tiro en todo el tiempo. Se desplegaron las mejores fuerzas para atrapar a la banda, y la recompensa por sus cabezas se elevó a 8,000 libras, un récord en la historia de Australia. En dinero de hoy habría sido algo así como $1,500,000. Pero en realidad solo empeoró las cosas. Los 3 líderes de la operación para atrapar a Kelly querían mucho el dinero, pero tampoco querían que el dinero fuera a parar a nadie más. Así que se peleaban todo el tiempo y no podían coordinar casi nada. Y cuando enviaron a los investigadores competentes de un estado vecino para ayudarles, simplemente les ocultaron toda la información que pudieron encontrar, así que no pudieron obtener la recompensa antes de hacerlo.
Para empeorar las cosas con la policía, Kelly había estado desaparecido durante más de un año. La banda no había robado, no había aparecido en las grandes ciudades y no había aparecido en absoluto. La policía comenzó a pensar seriamente que Kelly había huido del estado, tal vez incluso del país, pero en realidad los bandidos habían estado viviendo en los bosques cercanos a la granja de Kelly todo el tiempo. Tenían el apoyo incondicional de los lugareños, por lo que nadie se le ocurrió denunciarlos a la policía. Así que cuando todo el mundo empezaba a pensar que Kelly se había ido para siempre y ya se estaba preparando para cancelar la recompensa por su cabeza, los bandidos decidieron mostrarse de nuevo, y esta vez de una manera que pasaría a la historia. Y todo comenzó cuando sospecharon que un viejo amigo suyo trabajaba para la policía. ¿Recuerdas que al principio te hablé de ese Aaron Sherritt que quería unirse a la banda pero que le convencieron de que no lo hiciera? Este es el único. Durante todo este tiempo, Sherritt siguió llevando una vida normal cerca de la granja de Kelly. Y así empezaron a llegar los rumores de que Kelly había estado informando a la policía sobre todos sus asuntos y planes durante algún tiempo. ¿Es cierto? Bueno, en parte. Como la casa de Sherritt estaba tan cerca de la de Kelly, era cierto que la policía había empezado a utilizarla como puesto de observación. Pero es poco probable que él mismo pudiera haberles dado alguna información secreta. De hecho, todo fue un astuto plan del detective Michael Ward, quien decidió que Kelly ciertamente no podía soportar la traición y por ello comenzó a difundir activamente rumores sobre Sherritt. Y en caso de que Kelly apareciera para tener un enfrentamiento con su antiguo amigo, había 4 agentes de guardia en su casa en todo momento. Y Kelly sí que picó. Pero lo que Ward no podía explicar era su descaro e ingenio. A pesar de todas las preocupaciones, los bandidos se las arreglaron para atacar inesperadamente. Obligaron al vecino de Sherritt a llamar a la puerta y a reclamar a su amo. En cuanto Sherritt apareció en el Porsche, fue acribillado a balazos sin mediar palabras. Entonces la banda irrumpió en la casa e intentó atacar a los policías, pero estos se atrincheraron en una habitación y comenzaron a dispararle desesperadamente. Cuando Kelly se dio cuenta de que el tiroteo se prolongaba, decidió retirarse, razón de más para tener un plan aún más atrevido en su cabeza. Kelly calculó que los agentes supervivientes transmitirían inmediatamente la noticia del asesinato a sus superiores en Melbourne. Desde allí se enviará un tren especial con refuerzos. Pasaría por la ciudad de Glenrowan. Allí los bandidos decidieron tender una emboscada al tren, haciéndolo descarrilar, disparar a todos los supervivientes y luego viajar a una ciudad vecina para robar un banco, quemar el juzgado y a la policía y liberar a todos los prisioneros. Iba a ser un gran acontecimiento para toda Australia. En Glenrowan, la banda de Kelly se apoderó de los locales sin ninguna resistencia. Reunieron a 60 personas y las encerraron en un hotel local. Luego buscaron reparadores y les ordenaron que dañaran los rieles en una curva pronunciada para que el tren se descarrilara. Pero ¿tenían los 4 bosquimanos muchas posibilidades contra todo un tren de policías? Incluso tomados por sorpresa, seguían siendo una fuerza formidable. Y en este caso, Kelly tenía un arma secreta preparada. Armadura a prueba de balas. En serio, realmente han reunido algo entre la armadura y los trajes de caballero. Cada una de estas cosas pesaba más de 40 kilogramos. En definitiva, este debería haber sido el argumento decisivo en el próximo tiroteo, pero el tiempo pasaba y por alguna razón el tren no aparecía. Para distraer a los rehenes de alguna manera, Kelly organizó bailes y juegos deportivos, pero cuanto más tiempo pasaba, más empezaban a ponerse nerviosos los bandidos de Kelly. Y el retraso era muy sencillo. Los policías a los que los bandidos habían dejado en la casa de Sherritt simplemente tuvieron miedo de salir de la casa y se quedaron allí hasta la mañana. Por lo tanto, no fue hasta la mitad del mediodía que recibieron el informe del ataque en Melbourne. El tren no salió hasta la 1 de la madrugada, cuando Kelly lo esperaba desde hacía 24 horas. Pero los problemas para la banda tampoco terminaron ahí. Uno de los rehenes había pedido a Kelly que fuera a la casa de su mujer, y este se apresuró a ir a la línea de ferrocarril para avisar a la policía de la emboscada. Así que los bandidos y la policía cambiaron de lugar, y ahora iban a ser tomados por sorpresa. 12 hombres se dirigieron al hotel donde se escondían los bandidos. En la veranda los recibió el propio Ned Kelly. Se dispararon mutuamente de forma casi simultánea. En la primera salva, el superintendente Hare, el líder del escuadrón policial, fue herido. Los disparos fueron indiscriminados durante unos 15 minutos. Ned también resultó ligeramente herido. Saltó por la puerta trasera e intentó huir, pero cayó en una zanja y perdió el conocimiento. El resto de la banda, en cambio, siguió resistiendo, pero las fuerzas eran claramente desiguales. Por la mañana habían llegado 2 escuadrones más y los 3 delincuentes se enfrentaban a 30 policías. Y pronto sufrieron sus primeras bajas. Una bala perdida alcanzó a Joe Byrne entre las placas del blindaje y le cortó la arteria.
Murió por pérdida de sangre en 1 hora, pero la epopeya estaba por llegar. A las 7 de la mañana, Ned Kelly se despertó en la niebla del amanecer, se levantó y, armado con 3 pistolas, atacó a la policía por la retaguardia y simplemente caminó sin tratar de esconderse y disparó en todas las direcciones. Le devolvieron el fuego, pero su armadura desvió las balas y su tamaño y forma hicieron que la figura de Kelly pareciera enorme. Parecía ser una especie de monstruo invulnerable. Un alguacil gritó que venía el diablo. Otro simplemente no podía creer lo que sus ojos veían cuando una enorme figura no respondía de ninguna manera a sus disparos. Un periodista que estaba en el lugar de los hechos describió el espectáculo así: parecía el fantasma del padre de Hamlet sin cabeza y con un cuello muy largo. Fue el espectáculo más extraordinario que he visto en mi vida. Me sentí fascinado, asombrado, sin poder moverme ni hablar. Esta locura duró probablemente 10 minutos, hasta que uno de los sargentos se dio cuenta de que las piernas del monstruo estaban desprotegidas y les disparó 2 veces con una escopeta. Kelly se tambaleó y se cayó. Cuando finalmente fue desarmado, los policías se sorprendieron de que el monstruo resultara ser humano. Contaron más de 10 disparos en su armadura. Poco a poco se fueron silenciando los disparos desde el hotel, donde todavía estaban Steve Hart y Dan Kelly. Al cabo de un rato empezaron a liberar a los rehenes, pero ellos mismos no iban a entregarse. El nuevo jefe de policía no quiso arriesgarse a asaltar el hotel, así que pidió que enviaran un cañón de artillería desde la ciudad para arrasarlo. Sin embargo, al final decidieron tomar el camino más fácil y quemar el edificio hasta los cimientos. Cuando el fuego empezó a dispersarse, un sacerdote local corrió al interior para intentar rescatar a los supervivientes. Descubrió los cuerpos de Dan y Steve y supuso que se habían suicidado. Así fue el gran final de la historia de la banda de Kelly. En el último tiroteo, a pesar de que se dispararon varios miles de balas, solo murieron 7 personas. Y 4 de ellos eran personas al azar. Lo único que quedaba de la posada era una farola y un cartel. Pero el propio Ned Kelly sobrevivió. Unos meses después, fue juzgado y condenado a la horca. Ni siquiera las 32,000 firmas recogidas en su defensa le ayudaron. Lo curioso es que fue juzgado por el mismo juez que envió a su madre a prisión 2 años antes. Su última comunión antes de su ejecución fue dada por el mismo sacerdote que lo había bautizado al nacer. Ned Kelly murió cuando solo tenía 26 años y seguía siendo el mayor de sus amigos. Joe Barrett, 23 años, Steve Hart, 21 años, Dan Kelly, 19. La banda llevaba menos de 2 años de existencia y en ese tiempo solo habían cometido 2 robos. Y no olvides el épico tiroteo del final, pero ese pequeño número no les impidió convertirse en superestrellas en Australia. A raíz de las acusaciones de Kelly sobre la corrupción de la cúpula policial, muchos perdieron sus rangos y sus puestos. Algunos historiadores consideran a Ned Kelly como un forajido social que puso de manifiesto todas las contradicciones que imperaban en la sociedad de la época. Durante el siglo siguiente, Kelly pasó de ser un criminal a un héroe nacional en la mente popular. Tras su ejecución, Kelly se convirtió en un ícono político de la resistencia de los católicos y trabajadores irlandeses contra el gobierno colonial británico. Se convirtió en algo parecido al Che Guevara, y su carta se convirtió en una especie de manifiesto comunista para los pobres columnistas. Incluso los policías señalaron que Kelly consiguió crear un halo de romanticismo y de cruda caballerosidad a su alrededor. Hoy en día, Ned Kelly está considerado como el australiano más famoso. El primer largometraje del mundo fue sobre Kelly en 1906. Escrito por Peter Carey, ganó el prestigioso premio Booker por su novela sobre la banda. Kelly fue interpretado por Mick Jagger y Heath Ledger a lo largo de los años, y las armaduras de los forajidos se exponen en prestigiosos museos de todo el mundo. De hecho, incluso hay un corte de pelo que lleva el nombre de Kelly. ¿Se puede considerar a Ned Kelly un héroe desde la perspectiva actual? Les dejo para que reflexionen sobre eso. Tengan un feliz día.